Adelante. Padre Santo, estamos aquí reunidos ante tu divina presencia, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, agradecidos por este tiempo tan maravilloso, Señor, que pasamos en tu presencia, Señor, derramando nuestro corazón, Señor. Nuestro espíritu se alegra y te da gracias por nuestro pastor Domingo, que se prepara y con tanto amor, Señor, nos explica tu palabra, Señor, para que cada día nos acerquemos más a ti, para que cada día, Señor, te demos gracias por habernos escogido como hijos tuyos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos alegres, felices. Y Padre Santo, dirige esta reunión, este estudio bíblico y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, para que esta enseñanza la recibamos con todo el amor, Señor, y podamos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y podemos cada día acercarnos más a ti de todo corazón. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar con el título Una oportunidad para conocer la verdad. Y la cita bíblica que vamos a estar usando es el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos desde el 30 al 34. Así que de estos 5 versículos estaremos sacando la enseñanza de la noche de hoy. Hechos 17, verso 30 al 34. Repito el título, Una oportunidad para conocer la verdad. Qué oportunidad tan maravillosa tuvieron los griegos de conocer la verdad de Dios, de saber que existe un solo Dios en 3 personas diferentes. Ustedes recordarán, y hemos estudiado acá, que los griegos tenían hasta 3000 dioses y que cada calle había un dios y que en cada casa había un altar para diferentes dioses. Así que ahora tuvieron la oportunidad de conocer una verdad. Ellos decían que lo que les interesaba era conocer cosas nuevas y realmente esto era nuevo, muy nuevo para ellos. Conocer un Dios en 3 personas era algo extraordinario porque el conocimiento de ellos de los dioses era un conocimiento muy limitado y que al conocer acerca de Jesucristo, estaban conociendo de alguien que había nacido de una virgen. O sea, todo esto, si es por investigar, si es por indagar, si es por conocer, yo creo que es algo sumamente intrigante, ¿verdad? Un Dios en 3 personas. Jesucristo nació de una virgen. Siendo Dios, vino a la tierra, vivió como hombre y murió para dar salvación del pecado a la humanidad que estaba perdida. Yo creo que cualquier persona que le interese conocer, indagar, todo esto es algo muy interesante, muy motivante. En verdad que era algo no solo nuevo para ellos, sino que le brindaba la oportunidad, sobre todo, de salir del engaño diabólico de la mitología de dioses y diosas con emociones y características humanas. Así que esta gente allí estuvo a punto de conocer la verdad. Hace un rato conversábamos mi esposa y yo con el hermano Antonio y señalábamos que cuando una persona no es sincera, es imposible convencerle de una verdad. Si el ser humano no abre su corazón con sinceridad, no hay manera. Por ejemplo, hasta un creyente que cierre su corazón a un principio bíblico, no hay manera que pueda asimilarlo.
Y un creyente podría pasarse años y años en una iglesia y aún viendo en la Biblia lo que la Biblia dice, si el creyente endurece su corazón, no hay forma que esa palabra pueda producir un efecto transformador en la vida de la persona. Así que estos griegos, ustedes saben que invitaron a Pablo al Areópago, que era el lugar como un tribunal, estaba en una pequeña colina y era el lugar donde se reunían también los grandes filósofos y allí debatían estos temas de la política y la filosofía, que eran la base de la cultura ateniense. Y pues en ese lugar cumbre para ellos, allí hubo la oportunidad de que esta gente conociera la verdad. Nosotros sabemos quién es la verdad. Así que al hablar acerca de la verdad, nuestra mente va a un solo nombre. Él dijo, yo soy la verdad, soy el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Cuando yo pienso en palabras como esta, digo, wow, si Jesús no fuera la verdad, se atrevió, que ningún líder religioso, ninguna persona en este mundo se ha atrevido a expresar lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son tantas expresiones que nosotros podemos ver todo tipo de filósofos y todo tipo de enseñanzas, y nadie se atrevió a expresarse de la manera en que nuestro Señor así lo hacía, porque estamos ante una verdad, ante un hecho que es innegable. Ahora, la semana pasada nosotros veíamos que Pablo, cuando les predicó a ellos en el Areópago, les presentó 4 puntos. El mensaje comenzó con una introducción de los religiosos que ellos eran, donde Pablo pudo visitar las calles de Atenas y poder ver cómo eran tan religiosos. Y luego desarrolló 4 puntos y cada uno de ellos tocaba un aspecto que tenía que ver con la falsedad de las enseñanzas de los dioses que ellos tenían y cómo él confronta cada punto de esto con las verdades de el Dios creador de los cielos y de la tierra. Después de Pablo presentarle los 4 puntos de su predicación, ahora viene una parte cumbre. ¿Cuál es? El llamado a la reflexión, el llamado al arrepentimiento. Vamos a ver lo que nos dice el verso 30, Hechos 17:30. Amén. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que, hermanos, al predicar y llamar a la gente al arrepentimiento, no se trata de una estrategia sencillamente humana. Aquí vemos que después de esta predicación en este mundo de los griegos, el apóstol Pablo llama al que escuchó a reflexionar y al arrepentimiento. Recuerdo que estudiando acerca del ministerio de Juan el Bautista, sabemos que Juan predicaba bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito? Llamar a la gente a arrepentirse del pecado, porque el mensaje no tiene otro propósito. El mensaje no es para adornar, el mensaje no es para que la gente se sienta cómoda, el mensaje no es para uno solidarizarse con alguien, el mensaje es para llamar al pecador al arrepentimiento.
porque ese es el plan de Dios, que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Pablo desarrolló un sermón extraordinario. Pablo les está recalcando a ellos todos los errores en su religión, todos los errores que estaban mezclados también con la filosofía de ellos. Ahora, ¿qué hace Pablo? Los llama al arrepentimiento, pero primero les está presentando al Señor como alguien dispuesto a pasar por alto la ignorancia. Noten, a esta gente no se le podía llamar ignorantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de los grandes filósofos. Sin embargo, a pesar de tener tanto conocimiento que hoy la cultura nuestra, la cultura occidental, es una herencia de la cultura griega. Así que la base de la civilización occidental es la Grecia, especialmente Atenas. De allí surge una serie de cosas que todavía hoy tenemos en nuestra civilización. Entonces, estamos ante la sociedad supuestamente más avanzada, pero espiritualmente estaba llena de ignorancia, aún creyendo en tantos dioses. ¿Y qué hace el Señor? Aquí el apóstol Pablo le dice que el Señor está dispuesto a pasar por alto la ignorancia de ellos de haber adorado a dioses falsos durante siglos. Una oportunidad. Hermanos, ¿será que toda persona tiene en algún momento una oportunidad de conocer la verdad? Y que va a depender de lo que una persona decida en el momento, si rechazar o abrirse a la posibilidad, por lo menos de escuchar. Es importante que nosotros veamos aquí que el apóstol Pablo está señalando algo interesante, y es: una persona va a llenar su corazón de algo, de lo que sea. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que también Jesús enseña que del corazón es de donde salen todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona llena su corazón de algo, se va a manifestar conforme a lo que hay en su interior. Así que cuando una persona no llena su corazón con Dios, aquí está la parte, ¿con qué lo va a llenar? Cualquier cosa. Por eso hay gente que se hunde en el vicio, por eso hay gente que se hunde en la vanidad, en el orgullo, en el deseo de riquezas, en la avaricia, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ser llenado. Y en este caso, estamos viendo que los griegos, ¿con qué llenaban sus corazones? Con idolatría. Por eso tenían tantos dioses, y por eso en su afán de tener tantos dioses, por si había un Dios desconocido, hicieron aquel altar al Dios no conocido. No fuera que un Dios desconocido por ellos se enojara y los castigara, porque estaban ellos acostumbrados en su creencia de que los dioses se enojaban con ellos y le daban castigo. Eran dioses muy temperamentales, que había que de alguna manera complacerlos y apaciguarlos, porque si no reaccionaban de una forma muy violenta y bastante difícil de soportar. Ahora, este versículo aquí tiene un detalle muy interesante, hermanos, y es que el llamado para el arrepentimiento dice que es a todos los hombres en todo lugar. Lo que quiere decir, no importa la condición de una persona, económica, religiosa, académica, qué sé yo, lo que sea, todo ser humano tiene que arrepentirse. Esto, acá no hay
no hay una manera que alguien pase por alto este punto. El arrepentimiento es la única condición para que un ser humano un día pueda disfrutar de la naturaleza divina al lado del Señor. Es la única manera. Así que aquí hay un llamado y vamos a ver la razón mayor por la cual una persona tiene que arrepentirse. Cualquier persona, recuerden que aquí estamos viendo que es un llamado general. Pablo está diciendo, ok, les estaba hablando a los atenienses, pero sabemos que este mensaje que se cumplió en ellos en el momento, exegéticamente, cuando nosotros interpretamos esto, sabemos que se aplica a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Porque una persona escucha el mensaje de Dios en cualquier lugar y va a tener una de estas reacciones, si lo acepta, lo rechaza, pone una evasiva, busca una excusa, bueno, todo esto. Ahora, ¿por qué la persona debe arrepentirse del pecado? Vamos a ver la razón, y esta es una razón, déjenme decirle, hermano, que probablemente me han escuchado hablar de esto y siempre estaré hablando de esto porque cuando entendí este punto en la palabra es algo que no puede desligarse de mí y es advertirle a la gente por qué necesita arrepentirse, por qué necesita conocer a Dios. Y vamos a ver la razón. Está en el verso 31, así que alguien que por favor se lea el verso 31. Vamos a ver por qué hay que arrepentirse. Hermana Beatriz. Ya. El verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está, hermano, la razón por la cual Dios manda al hombre que se arrepienta. Dios le está diciendo al hombre, arrepiéntete porque yo voy a juzgarte un día. Y el juicio de Dios es el hecho ineludible. Y esto no se trata de que si los griegos creían en el Hades, que era un dios de ellos, sabemos que los griegos creían que cuando una persona moría, inmediatamente pasaba bajo el control de un dios, que era el dios del inframundo, llamado Hades, y que allí pues la persona en estado de alma tenía que pasar por una serie de procesos y que luego de pasar el río Estigia habían varios lugares allí, unos de ellos eran los campos afódelos, que era un lugar donde la gente estaba como en transición hasta poder ser juzgado y pasar a los campos elíseos, que eran los lugares donde los justos, pero los justos según la filosofía griega, iban, o si no, podían ir al Tártaro, que era el lugar más profundo, según ellos, de el Hades, donde estaban los titanes y donde estaban los demonios. En ese lugar finalmente iban las personas malvadas, pero el malvado para el griego no es el pecaminoso que menciona la Biblia. Está hablando acá de otro tipo de personas que sí, haciendo cosas malas, incorrectas, pero no estamos hablando del pecado que Dios condena en la palabra. Ahora, Dios está diciendo, mira, arrepiéntete, porque no importa lo que tú creas, un día te voy a juzgar. Y esto es claro, y esto es clave. Dios va a establecer un juicio sobre cada ser humano. Y por esto es importante, hermanos, poder decirle esto a las personas. Un día Dios te va a juzgar, no importa lo que la persona crea. Y déjenme decirle que cuando una persona comete un delito y un policía lo detiene, el policía le lee sus derechos, ¿verdad? El policía le dice, mire, usted tiene derecho a esto, tiene derecho a aquello, si usted dice algo puede ser usado en su contra, en fin, todos aquellos detalles. ¿Por qué? Porque la persona va a enfrentar un juicio.
Entonces, a la gente hay que decirle con claridad por qué tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse porque un día tendrá que darle cuentas a Dios de sus actos. Y no importa que la persona crea, no importa que la persona no crea, puede ser ateo, un día va a tener que darle cuentas a Dios. O sea, no va a lo que una persona crea hoy, no le va a evitar ir al juicio de Dios. La Biblia dice claro, le ha sido establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso 27. Así que el juicio es ineludible. Hermano, cuando yo entendí esto, porque bueno, cuando habló de entenderlo y de asimilarlo, esto cambió mi vida por una razón, porque sé que voy a tener que darle cuentas a Dios de todos mis pasos. Y sé que no hay manera que yo pueda escaparme de un Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. Y que por mucho que yo me oculte, todo está descubierto delante de su presencia. Entonces, esto para bien lo lleva a uno a ¿qué? A reflexionar y a cuidar su paso y a medir su paso, sabiendo que estoy vigilado por Dios. Dios no me está asediando. Dios no anda detrás de mí persiguiéndome, pero es que todo está descubierto delante de su presencia. Ahora, aquí hay un detalle, hermano, que el apóstol Pablo le presenta a ellos. Y yo quiero hacer una pregunta para que veamos este detalle. Mirando este verso 31, ¿quién será el juez aquel día del juicio? Vamos a ver, ¿quién será el juez que se va a sentar en el tribunal a juzgar a los seres humanos? Jesús. Jesús. Está claro, ¿verdad? O sea que Jesús es el juez. No es el Padre, es el Hijo, el juez. Entonces, esta segunda parte del verso 31 menciona aquel varón a quien designó como juez, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, la resurrección del Señor. Así que Jesucristo, ¿qué es hoy? ¿Qué es hoy? Salvador. Salvador y abogado para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Pues, o sea, hermanos, esto tiene una enseñanza maravillosa para unos, pero muy triste para otros, porque nadie podrá decirle a Jesús cuando él esté juzgando, es que yo no tuve la oportunidad. Imagínese, Jesús levanta las manos, ¿verdad? Y esto es hipotético lo que yo estoy diciendo, porque no, bueno, no sé si esto pasará el día del juicio, pero Jesús le preguntará, ¿por qué no quisiste salvar? No, yo no tuve la oportunidad. Y Jesús levanta las manos. ¿Qué va a haber? Las cicatrices, las heridas. Yo morí por ti. Yo di mi vida para que tú fueras salvo. Pero lo único que tenías que hacer era ¿qué? Arrepentirte del pecado. Pero ¿qué pasa con el ser humano? No se quiere arrepentir del pecado. Hermanos, mire, hay mucha gente que pone todo tipo de excusa y la persona puede decir lo que sea y usted cuando le estén diciendo todas las excusas del mundo concluya con esto. No quiere apartarse del pecado. Ese es el problema. La gente no quiere que Dios le ponga reglas a su vida y la única manera de salvarse es si yo acepto las reglas de Dios, porque yo no me puedo salvar por mi propio medio. El único Salvador se llama Jesucristo. Y yo tengo que aceptarlo y tengo que arrepentirme del pecado porque no hay otra manera de salvarme. Ahora, Jesús hoy es mi Salvador, mañana será mi juez y yo no podré tener ninguna excusa con él. ¿Por qué? Conoce todo. Y el Señor va a decir, oye, pero yo te di toda la facilidad para que tú te salvaras. Yo te dije, mira, yo te quiero salvar, te quiero liberar de la condenación eterna y tú no quisiste.
Hermana Betsy. El problema que tiene mucha gente que creen que no tienen pecado. Que no, yo no soy pecador, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, ¿no? ¿Entiendes? Entonces ellos se creen que están limpios de pecado, por más que uno les explique que pueden pecar hasta en pensamiento, hasta en pensamiento pueden pecar, no. Pero es que aparte, vamos a pensar, aparte de esos pecados sutiles que todos los tenemos, un mal pensamiento, ¿verdad? Hasta un mal sentimiento, hasta no decir nada, pero como desear que a alguien le vaya mal o a fulano le pasó esto y decir, se lo merece, qué bueno. Eso es pecado, pero que aparte de esos pecados sutiles, ¿qué ser humano no ha cometido pecados horrendos en un momento dado de su vida? Todos los hemos hecho. Tal vez hay pecado que nosotros nunca lo hemos cometido, ¿verdad? Otros sí, porque, digamos, pensemos en quizá matar a una persona. Hay muchísima gente que nunca han cometido esto y nunca lo van a cometer. Pero todos hemos cometido pecados, todos, y por eso es que el verso 30 hace un llamado a ¿qué? Para que todos los hombres se arrepientan. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos los seres humanos. Y Jesucristo, ¿qué es lo que él hace? Jesucristo dice, ok, tú eres culpable, pero yo pago por ti, yo pago tu culpa. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Aceptar el perdón del Señor Jesús, pero el ser humano rechaza el perdón del Señor Jesús. Así que esta es la verdad que Jesús está aquí enseñándonos a nosotros. Sabemos bien que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, está el mensaje de Cristo, aunque lo esté expresando Pablo, pero es el mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación a través del Señor Jesús. ¿Y qué es juez? Yo creo que esta partecita todos debiéramos agregarlo cuando estemos compartiendo la palabra de Dios con una persona. Mira, un día Dios te va a juzgar. Y una persona podrá decir, no, yo no creo en esa historia. Es ok, pero mira, escúchalo. Porque sabe lo que va a pasar. Todo lo que en este mundo el ser humano ha hecho, un día va a aparecer, el día del juicio va a aparecer allí. Todo va a aparecer allí. Hace un tiempo estuve predicando y estaba hablando de una manera hipotética. En el cielo hay una videograbadora que cuando la persona, para cada ser humano hay una videograbadora en el cielo. Y cuando se activa, cuando la persona comienza a tener conciencia de lo malo y lo bueno, ahí ¡pam!, se activó de una vez. ¿Quién lo sabe? Dios sabe cuándo esto pasa. Y allí está todo el pensamiento, todas las acciones. Y cuando hay un arrepentimiento, pues esa parte de la grabación aparece en blanco, porque hay un arrepentimiento. La persona se arrepintió. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, aquí el apóstol les menciona a ellos la doctrina más importante del cristianismo. Y está en el verso 31. Vamos a ver si podemos identificarla. En el verso 31 está la doctrina más grande, más poderosa del cristianismo. ¿La pueden identificar? La resurrección. Ana Rubiela. La resurrección. La resurrección de los muertos. Es que no hay, hermanos, no hay. Nosotros podemos ver diferentes creencias. Hay gente que cree en la reencarnación. Hay diferentes categorías de reencarnaciones, de creencias. Ustedes
saben que en la India, por ejemplo, no se comen las vacas. Y de ahí sale la expresión vaca sagrada, porque se considera que las vacas es un ser sagrado y que ahí en las vacas han reencarnado algunos personajes prominentes, pero hay diferentes conceptos. Hay incluso castas en la India que ni siquiera matan una cucaracha, porque ahí eso puede ser una persona que reencarnó en un insecto. Si la persona fue muy malvado, cuando vuelve a la vida como castigo, vuelve en una cucaracha, en un ratón, en Una serpiente. qué sé yo, en todas estas cosas, que vuelven un animal inferior, no en un elefante, no en un animal de esa categoría. Entonces, todas estas cosas la gente la cree. No, a mí fue que yo por impresionar al papá de la esposa de mi hijo, él es hindú, él es de Nepal, pero son los hindúes, yo creo en millones de dioses. Lo invité a mi casa como consuelo y yo me gasté un dineral en carne de vacío, en picaña, pero le preparé. Dijo que no. Me dijo la hija, papi, pues me dice papi a mí, él no come vago. Tuve yo que durar mucho tiempo comiendo de esa compra que yo hice. De ese tío de él o de ese abuelo. De ese. Y entonces, hermanos, miren, cuando nosotros vemos, hay tantas creencias y tantas cosas, la resurrección de los muertos es la doctrina más poderosa del Evangelio de Cristo, pero los griegos no creían en la resurrección. Y mire que ellos creían en tantas cosas después de la muerte, creían en el estado de alma, la persona, llegar a un lugar, ser juzgado, ser castigado, bueno, en fin, todas estas cosas, pero no creían en la resurrección de los muertos. Vamos a ver lo que nos dice el verso 32. Hermana Mireya. Hermana Mireya, adelante. Amén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Es decir, hermano, aquí podemos ver que yo diría, no era que esto era una puerta cerrada para ellos, era que allí no había puerta. Ven, o sea, es como decir, no, ahí lo que es una pared, ahí no hay manera de entrar, no hay forma, no había alternativa. Hablándoles a ellos de la resurrección de los muertos, no había nada que ellos pudieran admitir. Era para ellos inconcebible de cualquier manera que los muertos podían resucitar, porque ellos creían, por lo menos algunos de ellos creían en la vida después de la muerte, pero en estado de alma. Por eso las personas al morir iban al Hades, que era un dios de la mitología, y allí pues pasaban por todo aquel proceso. Entonces, miren, ustedes saben que habían dos grupos allí de filósofos, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos creían que la muerte era una transición hacia otra forma de existencia. Es decir, ellos creían cuando una persona muere, sencillamente está en transición hacia otra forma de existencia. Y por esto no creían en la resurrección, porque la resurrección tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con volver otra vez el ser completo a vivir. Esto solo lo enseña la palabra de Dios.
Los musulmanes creen en la resurrección, pero nosotros sabemos bien que después de decir esto, hermano, cuídenme y protéjanme, porque un musulmán, pero sabemos bien que el Corán es una copia mal hecha de muchos asuntos de la Biblia nuestra. Así que esto sabemos que es una realidad. Ellos creen en la resurrección, pero a partir de copias que este señor Mahoma hizo de las enseñanzas de la Biblia. Pero no como algo propio, originario de ellos. El único libro que enseña la resurrección de los muertos es la Biblia, y es el cristianismo la base fundamental de esa enseñanza. Entonces los estoicos, repito, creían que la muerte era una transición hacia otra forma de existencia. Los epicúreos creían que al morir termina todo. Por eso el concepto de ellos de disfruta, ten placer, disfruta tu vida. Por eso es que, y déjenme decirle que esto todavía, estos conceptos filosóficos están en nuestra sociedad. O sea, goza, disfruta, que ya, eso es lo único que tú te llevas. El día que te mueras, te vuelve polvo y se acabó. Hay gente aún, y déjenme decirle, que hay gente aún que tiene una religión y cree así de esa manera. Ese es su concepto de creer así de esta forma. Y por estas razones, hermanos, cuando Pablo les habló, ustedes saben dónde Pablo habló. Era la cuna de los filósofos, el Areópago. Cuando Pablo les habló a los griegos de la resurrección, ¿cómo reaccionaron ellos? Como vemos en el verso 32, uno, se estaban burlando porque era algo ridículo para algunos, para ellos, ¿verdad? Y así que por ejemplo, los epicúreos que creían que disfruta, haz lo que quiera, toma mucho placer en la vida porque te moriste y se acabó todo, eso se estaban burlando. Es decir, no hay nada. Y los otros, los estoicos, parece ser que son lo que de una manera diplomática le dicen a Pablo, ok, te oiremos en otra ocasión, de una forma muy educada, ¿verdad? Muy diplomática. Ok, te oiremos acerca de esto otra vez. Hermanos, yo pregunto en esta noche, porque ya hemos visto este análisis, yo deseo que aunque sea alguien de acá y alguien de Zoom, ¿qué qué usted piensa, qué usted cree sobre la muerte y la resurrección y el juicio? Muerte, resurrección y juicio. Vamos a ver, ¿qué piensan acerca de esto? De manera personal, alguien de Zoom y alguien acá que desea opinar. Pastor Abreu. Yo tengo dentro de la opinión, una pregunta con relación al cristianismo o a muchos practicantes del comillas cristianismo. Su estilo de vida. Es igual que esos filósofos. Come, bebe y tratan de impresionar con el asunto de las posesiones. El evangelio de la prosperidad. Sí. Entonces, hay muchos creyentes que tienen un estilo de vida que no piensan en la eternidad. Sí, es muy cierto. Hay una filosofía, porque yo no la llamaría de otra manera, en inglés, the kingdom today, o sea, el reino hoy. Es un estilo de vida y es lo que propugnan por eso, por la famosa prosperidad, una serie de cosas. Hoy es el reino, hoy es que estamos viviendo en él, hoy es que hay que aprovecharlo, hoy es que hay que avanzar, que hay que tener cosas, que hay que lograr cosas materiales, aún siendo cristianos. Pero vamos a ver, ¿qué piensan sobre, de manera, esto es una pregunta ya individual, personal, ¿qué usted cree sobre la muerte, la resurrección y el juicio? ¿Alguien de Zoom?
Bueno, todos vamos a morir, ¿verdad? Y vamos a convertirnos en polvo, como dice la palabra de Dios. Y un día Jesús nos va a resucitar de entre los muertos. ¿Lo cree 100%, hermana Betsy? ¿Está convencida Sí, estoy totalmente? convencida de que nos va a resucitar a todos los muertos para el juicio, para juzgarnos por todos nuestros pecados. Tener esto claro va a ser determinante, como dice el pastor Abreu, en la forma de vivir nuestra. Ven, hermano, porque cuando yo creo esto me va a decir a mí, oye, Domingo, tú tienes que mejorar esto, tú tienes que actuar de esta manera, tú no puedes seguir haciendo cosas que no honran a Dios. Una pregunta quizás chistosa, y digo que lo más grande que puede pasar es uno morirse y le manda calma y te se ríen, pues yo lo digo. Y yo lo digo tan consciente, hasta con chiste y con una convicción, que el cristiano no le teme a la muerte. Pero habemos muchos creyentes en honor a la verdad, como decía un amigo, un hermano, en honor a la verdad, que cuando hablan de la muerte o tienen un dolorcito de cabeza, se andan tomando la presión y tienen la cuestión de la asustado. O sea, es natural, o sea, es preservación, es el instinto de preservación. Pero hay otros que están tan apegados que creen que no van a pasar de esta tierra. Que se aterrorizan. Se aterrorizan. Y la muerte no debe ser un terror para el cristiano. Porque, hermano, si preguntamos, ¿quién quiere morir? No, nadie. Y ese no debe ser nuestro deseo. El deseo de morir no es sano, no es correcto, no viene de Dios el deseo de morir. Deseo de morir no, porque Dios creó la vida. Ahora, pensar en que si un día morimos y aterrorizarnos, ya eso es otra cosa. Porque ya eso va a representar hasta dónde nosotros hemos entendido lo que es el Evangelio de Cristo. Hermanos, si esta vida fuera todo lo que existiera, y esto se lo digo con toda sinceridad, yo dejara esto. ¿Sabe por qué? Porque sería preferible el concepto de los epicúreos. O sea, disfruten la vida todo lo que tú puedas. Haz todas las locuras que tú puedas hacer. Logra todo lo que tú puedas alcanzar. Métete en todos los problemas que tú quieras meterte, porque al final ya todo va a ser igual. Lo único que le da sentido a comportarse bien es saber que un día, aunque muera, el Señor me va a resucitar. Y que la resurrección va a ser para todos. Y que después de la resurrección, ¿qué viene? El juicio de Dios. Así que esto es lo que Pablo aquí les está enseñando a ellos. ¿Alguien de Zoom quiere opinar acerca de esto, hermano? Creo que... Una actriz. Sí, realmente yo creo de que tenemos, nos manda a prepararnos día a día para estar arrepentidos y tener la resurrección de nosotros en Cristo. Amén. Recordemos que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay un personaje bíblico que después de cometer todas sus locuras y llegó a la conclusión, Eclesiastés, ¿qué fue lo que dijo? El fin de todo lo que dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene al hombre que se afane? Pero al final, en el capítulo 12, el fin de todo lo que yo he dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra encubierta a juicio, sean buenas o sean malas. Sí, esa es la conclusión de Eclesiastés. Ahora, vamos a ver cuál fue el resultado de aquella prédica en el Areópago, ¿verdad? Porque ya sabemos que Pablo predicó un sermón, 4 puntos, ahora está haciendo un llamado al arrepentimiento.
¿Cuál fue el resultado? Vamos a leer los últimos versos para hoy, 33 y 34. Así que alguien. Hermana Rubiera. Dice así. Pero cuando... Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyentes juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esta letra está tan pequeñita que ya no la veo. Así que, hermano, ¿cuál fue el resultado? Mire, siempre la predicación de la palabra va a producir frutos. Siempre. Aquí no fueron multitudes, pero algunos creyeron. Esto nos consuela a nosotros al compartir la palabra. Probablemente nosotros le compartamos la palabra a varias personas y tal vez todos no hagan caso, pero en alguien esa semilla va a germinar. En alguien va a producir un efecto. Porque, ¿qué pasó con los filósofos que estaban allí? ¿Qué pasó? Dice que uno se burlaron y otros le dijeron, después te oímos, después te vamos a escuchar. Una preguntita, pastor. ¿Puede otra persona influir en alguien que ya entregó su vida a Cristo? Por ejemplo, en estos días yo estaba hablando con una Pero señora. ¿cómo influir? ¿Influir de qué manera? De manera de no creas en eso. Después que ya la persona se ha entregado. Porque yo estaba hablando con una señora y bueno, la señora entregó su vida a Cristo. Yo lo ayudé a que repitiera la oración conmigo y todo eso. Pero ella estaba sola, ¿no? Ella estaba sola. Pero ella me dijo que ella tenía a su esposo y sus hijos. Después de eso yo he tratado de llamado, varias veces le he mandado mensajes y no contesta. Digo, ¿será que ella habló con el esposo? Y el esposo le dijo, no, estás loca. Hermana Betsy, si una persona aceptó a Cristo de verdad, nada ni nadie va a deshacer esa relación con Cristo. Lo que pasa es que cuando nosotros predicamos, es importante saberse la parábola del sembrador, la semilla. Cae en 4 terrenos diferentes, pero hay uno que es buena tierra y da fruto. Los demás no dan fruto, los demás son infructuosos y eso puede pasar. Una persona puede oír el consejo de la palabra de Dios y hasta repetir una oración. ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí, repita conmigo. Padre, te pido perdón. Bueno, la oración del pecador. Pero eso no significa que la persona haya aceptado a Cristo. Cuando alguien aceptó a Cristo de corazón, eso es indestructible. Ahí no hay marido. Puede ser que la persona en un momento dado se deje influir un poquito, pero en cualquier momento va a reaccionar y va a dar fruto. Es decir, si hubo un verdadero arrepentimiento, se va a ver por los frutos. Es la única manera. Hay gente también que ese es un primer contacto y luego terminan conociendo realmente al Señor, porque puede ser que una persona escuche y diga, sí, yo quiero, pero no haya tenido una verdadera convicción con Cristo, pero más adelante entonces sí ya dio el primer paso, por lo menos. Dio el primer porque paso. era una persona que no conozco, una persona que encontré en la calle, en el TV. Entonces tal vez ese es un primer paso para que ella en un futuro, si le vuelven a hablar, diga. Pueda reaccionar. Sí, pueda reaccionar. Pero también no estoy diciendo que ese es el caso, ¿no? Pues con la misma parábola dice que hay 2 situaciones en que como que florecen, pero dura muy poco y mueren. ¿no? Sí, entonces hay gente que de momento se deja llevar por impulso, sí, yo acepto a Cristo y eso, pero después cae el 20, como dicen en algunos sitios, y vuelve todo a lo que era antes. Sí, la parábola del sembrador habla de aquella semilla que cae junto al camino, dice que vienen los pájaros y se la comen. Y otra cae entre espinos y crecen, pero los espinos la ahogan, los afanes. Y otra dice que cae entre piedras y comienza a crecer, pero no tiene profundidad. Y cuando sale el sol se marchita.
pero una cae en buena tierra y da frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso hay que verlo también, porque puede que una persona dé fruto a 30 y el avance no se va a ver tan rápido como el que da fruto a 100 por uno. Es decir, se supone ese tipo de ejemplo, pero el que cae en buena tierra, indiscutiblemente. Y esa buena tierra la prepara solamente el Señor. El Señor. Porque me trajo ahora mismo el capítulo 16, cuando el Señor pasa por aquí, a Pablo y decirle, ¿a quién Dios había preparado el corazón? A Lidia. Y abrió su corazón. Ella entendió. Solamente si el Espíritu Santo no es que hace el trabajo en una persona, puede ser la oración que sinceramente, y a veces lo repite y quiere hacerlo sinceramente, pero si el Espíritu Santo no es quien trabaja y convence. Decía un pastor amigo que hoy tiene Alzheimer, está en su casa, aquí no ha pasado nada. El fruto no es el Señor. Entonces nosotros hacemos la parte que nos corresponde y le dejamos el caso aquí, Pablo. Miramos cuánto había en el Areópago. Los que estaban era filosofando y eran religiosos. El hombre por naturaleza es religioso. ¿Creen algo? ¿A cuántos Pablo le compartió esta verdad? Si una minoría, 2 o 3, Dios nos ha llamado a convertir, predicar la palabra. Los resultados son del Señor. Mira quién el Señor apartó. Esa vida que el versículo 32 y 34 nos lo explica. Pablo, hablándole a los corintios, le dijo esta expresión: yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, lo da el Señor. Miren acá, ¿quiénes creyeron? Dice Dionisio, el areopagita, era uno de los líderes del Areópago, o sea, un filósofo. Sí, creyó. Es decir, hasta dónde el poder de Dios transforma, ¿ven? O sea, no importa lo que una persona sea, no importa de la manera que esté preparada, el Espíritu Santo lo va a tocar. Dice una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, pero no estamos hablando aquí de multitudes. Ahora, aquí está la parte, hermanos. ¿Atenas estaba en el plan de Pablo? No, ¿verdad? La ciudad de Atenas no estaba. Pablo fue a Atenas a esperar que llegaran sus compañeros, Silas y Timoteo, que quedaron en Berea. Cuando los persiguieron, que salieron huyendo, no pudieron salir, Pablo los espera en Atenas, pero mientras está allí aprovecha la oportunidad. Qué bueno es nosotros aprovechar cualquier circunstancia, porque para Pablo fue circunstancial llegar a Atenas. Eso no era la ruta, pero para Dios no. Y una sola alma que se hubiera salvado en Atenas era suficiente. Una sola alma, porque por un alma murió Cristo. Un testimonio cortito, y eso fue ahora, no estaba en mis planes salir del lado de cuidado de mami. Yo hice lo que tenía que hacer con los niños y todo lo que está haciendo. Pero fue mi invitación de una sobrina, ella vino aquí con el novio, que es su esposo hoy, francés. Me invitó a la Romana. Una muchacha que quizá no había ido a la iglesia nunca, lesbiana casi su vida entera. Un hombre en un sitio de mala muerte, usando droga, el Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo: yo he creado varón y hembra. Y esa muchacha hoy tiene 2 años y medio que el Señor la liberó totalmente, y hoy está esperando su esposo y un hijo. Pero con la convicción, yo me gocé. Ella hablaba, yo soy muy sensible, yo le he dicho que yo soy muy llorón. El Espíritu Santo comenzó a ministrar, yo hice, di la espalda así. Porque hay cosas que uno cree, oye, una persona homosexual, ¿cómo Dios puede cambiarlo? Hay cosas que uno... Ese testimonio me trajo una convicción a mi corazón para poderle predicar hoy en amor a un homosexual
a una lesbiana, como lo puedo predicar, con la convicción de que Dios puede cambiar su forma, su estilo de vida y su forma de pensar. Es que si Jesucristo no puede cambiar cualquier pecador, entonces su sacrificio no fue suficiente. Así que no, recuerden, hermanos, no hay un pecado que el Señor no pueda perdonar. Y no hay un pecador que el Señor no pueda transformar. Amén. Lo que pasa es que, como dice el apóstol Pablo, no es de todos la fe. Y ya eso es otra cosa. Amén. Así que, miren, hermano, aquí esta visita que parecía circunstancial, el Señor la usó ¿para qué? Para salvar a unos cuantos a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Siguieron engañados. Por eso el título de hoy es una oportunidad para conocer la verdad. ¿Le dará el Señor una oportunidad a cada ser humano? Seguro que sí. Todo va a depender de que la persona sepa aprovechar la oportunidad de Dios. Y muchas veces la gente no sabe que es la última. Porque puede una persona recibir la palabra de Dios y jamás imaginarse, ni siquiera el que se le está compartiendo, que tal vez puede ser su última oportunidad. Así que no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. No, yo voy a comentar, pastor, que salvó a 2 o 3, unos pocos, pero yo pienso que fue una buena obra porque la cultura griega era muy distinta a la que había en las otras ciudades que estaban, ¿no? Eran judíos, al menos entendían, esto era totalmente distinto, entonces era un reto mucho más grande y uno piensa en una persona, pero esa persona puede convertir a uno y eso se crece exponencialmente, ¿no? Entonces, uno nunca es poco, uno tiene potencial para expandir. Es como el caso del eunuco, ¿verdad? Que fue solo. Sí. Pero cuando este hombre llegó a Etiopía, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Así que entendemos que esos cuantos pocos en Atenas, pero como dice el hermano Antonio, como resultado de ellos, ¿cuántos más luego? Sí. Porque este Areopagita, Dionisio, él era un líder en ese lugar. Yo pienso que no se quedó allí. Probablemente este hombre ahí mismo, como tenía derecho, era uno de los líderes allí. Utilizó el lugar para compartir lo que él había. Y quién sabe cuántas personas más terminaron conociendo al Señor. En estadística se llaman los pocos vitales. O sea, son pocos, pero son críticos y esos tienen el potencial de expandir a muchos más, alcanzar una audiencia. De llegar hay un factor aquí determinante y es, recuerden que Pablo era un desconocido para ellos, pero esta gente eran conocidos, eran familiarizados con ellos, entonces esta pudo haber sido la fuente para poder llegar a esas multitudes. Dios nos puede usar, hermanos. Si el alcance de lo que Dios puede hacer, usted y yo no lo vamos a medir nunca. Sigamos. Pero Él va a llegar donde esté su voluntad. Si no me equivoco, Grecia creció a ser un centro cristiano grande, grandísimo. Sí. Incluso, aunque uno sabe que es religión tradicional, pero hoy día la religión predominante en Grecia es la iglesia ortodoxa, cristianos ortodoxos, que bueno. No al comienzo. Pero ese no fue el origen cultural de ellos, no nada con el cristianismo, así que bueno. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 18 de los Hechos.